Bienvenidos a Panamá Seguro, el podcast del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, CONAPOL. Soy Víctor Alvarado Fernández, su anfitrión, y en cada episodio exploramos temas cruciales sobre la seguridad en nuestro país. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el magíster Ramiro Peralta, mayor en reserva del Servicio de Protección Institucional SPI, quien ha tenido la experiencia de ser director de varios centros penitenciarios en la provincia de Colón. Una de las zonas que ustedes entenderán más complejas en materia de delincuencia. Gracias por acompañarnos, Magíster Peralta. Don Víctor Alvarado, agradecido. Es un honor para nosotros. Eh, para comenzar, Magíster Peralta, ¿considera usted que las leyes y regulaciones del sistema penitenciario panameño están adecuadamente adaptadas a la cultura y necesidades del país o son más bien un reflejo de imposiciones internacionales? Eh, Tenemos nosotros en el mundo jurídico penitenciario que ajustar nuestras leyes en nuestra nación basándonos en derechos internacionales para no violentar los convenios, los tratados concernientes a la seguridad de los privados de libertad en cualquier centro de nuestra república. Tenemos que hablar de nuestras leyes, o sin embargo no podemos olvidar los derechos internacionales de los derechos humanos, llámese la ley de Van Gogh, la ley de Mandela, que estas leyes internacionales nos ponen a nosotros a cumplir estos reglamentos y por ende la República de Panamá eh, tiene que acusar recibo y moldear su ley en estas situaciones internacionales. Es por eso que tuve que la ley 55 del 30 de julio de 2003, si no me equivoco, es la ley que regula el sistema penitenciario. Entonces entra la ley panameña a regular con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, pero sin embargo tenemos que acogernos a los derechos internacionales. Por ende, así mismo como existe la ley que regula el sistema penitenciario, que es la ley 55, también tiene que regular todo el personal de carrera penitenciaria. Ellos se acogen a la ley 42, que son las personas que tienen que tener el trato directo con los privados de libertad y no violentar ninguna norma porque eso puede traer situaciones al personal que trabaja dentro de un sistema carcelario, llámese desde Chiriquí hasta Darién. En cada provincia hay centros carcelarios. Ahora que usted hace mención de los centros carcelarios, eh, ¿qué piensa usted respecto a la división de competencias entre los custodios que usted ha mencionado, que median directamente con las personas privadas de libertad y el rol que juega la Policía Nacional que maneja la seguridad perimétrica? ¿Es efectivo? De una situación que recae en una debilidad concerniente a la seguridad de los centros carcelarios. ¿Por qué lo digo? Porque es claro y es cierto, tanto la ley 42 de los penitenciarios y la ley general de número 55 establece claramente que la seguridad perimétrica es la Policía Nacional y los custodios tienen que velar por la seguridad externa. Pero tenemos una realidad que tenemos que aceptarla para ver si la podemos mejorar. En los centros carcelarios hay una situación que es totalmente de observar, de analizar con lupa.
llámese a nivel de inteligencia, llámese a nivel estructural, administrativo. Cuando un centro carcelario tiene situaciones de reyerta, enfrentamiento entre bandas, el sistema penitenciario tiene que pedir obligatoriamente el apoyo a la Policía Nacional, teniendo la Policía Nacional que velar por la seguridad perimétrica y embonarse a la seguridad dentro de las cárceles, porque estos jóvenes no sé por qué no le dan los recursos necesarios y tiene la policía que apoyar en cualquier situación que se dé. Hay situaciones, lo ha dicho la historia, las cadenas de redes sociales. Hemos tenido policías que han quedado impactados por proyectiles, incluso han quedado sin signos vitales por la situación de que en apoyar al sistema penitenciario entra la policía a hacer el rol de sofocar las reyertas y las situaciones dentro de las cárceles. Porque estos jóvenes, primeramente, les falta el recurso necesario para enfrentar reyertas totalmente fuertes y es la policía la que entra a sofocar. Eso se ve en todos los centros carcelarios y eso sale a nivel de todas las televisoras. Cada vez que también van a hacer de repente una requisa a nivel general fuertemente, usted ve que quien hace la requisa fuertemente es la Policía Nacional y es el rol que ellos lo cumplen porque le dicen que tiene que apoyar, pero no debería de ser. Cuando es el sistema penitenciario, lo que tienen que asumir esa responsabilidad. Cuando la situación sobresale en violencia, entra la Policía Nacional. Entonces usted ve que tenemos esta situación jurídica en donde la policía legalmente tiene que cubrir el perímetro, o sin embargo, se les llama cuando la situación va en crecimiento en asuntos de violencia. Pero la ley es clara, sistema penitenciario externamente tiene que estar pendiente de los custodios, de los privados y la policía en su perímetro, pero tenemos que ver que la policía es la que tiene mejor recursos en esos momentos. Ahora que usted hace mención de policías heridos, uno de los problemas más graves que percibe la ciudadanía es el ingreso de armas, sustancias prohibidas, objetos prohibidos en las cárceles. ¿Cuáles son los mayores desafíos en este aspecto y qué medidas cree que podrían ser más efectivas para abordar y neutralizar este tipo de problemas? Cada persona que estudia el mundo penitenciario y aquellos miembros de la policía que han trabajado en los centros carcelarios, sabemos en propiedad que ningún centro carcelario es igual al otro. Todos tienen diferencia. Voy a enfocarme en la cárcel de Colón. La gente pregunta, la ciudadanía pregunta, las mismas autoridades competentes preguntan, los directivos de los centros penitenciarios preguntan por qué entran. Bueno, sabemos lastimosamente que dentro de los funcionarios públicos, llámese policía, llámese penitenciario, llámese administrativo, profesionales de la cárcel, entran en el mundo de la corrupción. No hay distinción de que es la policía, que es el penitenciario. A nivel general, se prestan en esta situación corrupta para introducir, llámese armamento, llámese sustancias ilícitas, porque es la situación que se da adentro de la cárcel, es un submundo donde se maneja mucha economía. Adentro de un centro carcelario se maneja la economía. Tenemos que subsanar primeramente que estos privados manejen el dinero, porque son los que compran
la mentalidad de las personas débiles dentro de los centros carcelarios. La inteligencia hace su trabajo, pero la inteligencia es Policía Nacional. Me atrevo a apostar que en efectividad puede ser un 75%. Por eso que usted ve que por lo menos los familiares, cuando van a introducir los alimentos, la revisión se tiene que hacer con personal bien entrenado. La Policía Nacional tiene recursos, pone a los caninos, personal femenino, unidades policiales, en conjunto con el sistema penitenciario en las entradas. Y usted ve que agarran a femeninas con sustancias ilícitas, pero la que logra pasar esa sustancia ya queda dentro de la cárcel. Asimismo, entra el armamento cuando no se da una vigilancia efectiva, porque de momento pueda que haya alguien de turno que ya esté comprado. Los centros carcelarios tienen una debilidad que tenemos que enfocar y se le debe de decir a las autoridades que prácticamente están entrando a los centros carcelarios, entran muchos camiones. Estos camiones son camiones logísticos. Esta alimentación es para los centros de alimentación, los comedores. Esa es una debilidad. Ahí puede entrar en esos camiones armamento, droga, porque han habido situaciones. Han agarrado camioneros introduciendo sustancias ilícitas. Se han agarrado a camioneros metiendo armamento. Y es triste y vergonzoso mencionar que funcionarios policiales, penitenciarios y personal administrativo, aprovechándose de que son personas que entran y salen y la rutina hace la confianza y aprovechan esta situación. Entonces la inteligencia policial, el DIP, que está casi en todos los centros penitenciarios, hace su trabajo, pero vamos a hablar en estadística. Ellos pueden neutralizar, como dije antes, un 70%, pero siempre va a haber situaciones. Otro punto muy importante, las cárceles prácticamente en la noche no duermen, ese es otro mundo. Y en horas nocturnas se dan muchos movimientos, llámese por la inseguridad perimétrica, las cercas no están en sus óptimas condiciones y usted ve que se escucha a la inteligencia decir que una noche entró un saco o que de repente informan que escucharon 2 drones, porque entra la tecnología. Tenemos que neutralizar eso. Usted puede hacer requisa dentro de un centro carcelario en una semana. La semana siguiente se hace la requisa y encontramos hasta más dispositivos, más aparatos de tecnología, llámese computadora, llámese teléfono de alta gama. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la seguridad en la entrada está teniendo una falla, llámese falla personal, llámese la falla de la requisa de los camiones, la revisión de los camiones. Un camión que lleva 10 quintales de arroz y de repente ya hubo movimiento por parte de alguien, de una banda delictiva, y pagó a dicho camionero. Y ya donde ese camión entra en la cárcel, la sustancia ilícita, armamento de todos los calibres. Yo fui director de la cárcel de Colón, 2 años, 9 meses. Y nosotros encontramos granada de fragmentación, armamento corto, llámese pistola, llámese 38, armamento largo, llámese mini Uzi, AK-47. Entonces, estas son situaciones de lamentar, triste. Tenemos que poner una efectividad con tecnología. Los centros carcelarios, muchos empezaron con cámara. Hoy día, la efectividad no es la que verdaderamente debería de ser. Tenemos que hacer
inteligencia tanto interna como externa. Lastimosamente, afuera hay gente que comienza a planificar y en contacto con los grandes delincuentes que están allá adentro, porque tienen un capital para mover. Y un centro carcelario todas las noches suma mucho dinero. Y entonces caen las personas débiles. No importa el extracto que sea, llámese un profesional del que sea. Ahora, la Policía Nacional, sistema penitenciario. Yo recomendaría, me atrevería a decir una recomendación de que en los centros carcelarios la rotación tiene que ser constante. No puede ser posible que un penitenciario tenga 15, 20 años, está en un centro. Esto trae muchas situaciones de debilidad. Existe el mal de Estocolmo, eso se ha visto. Para los que saben el mal de Estocolmo, son personas que van a gratificar a la persona que está constantemente todos los días con ellos. Llámese el guardia, llámese el penitenciario. Y tristemente, hasta parejas han salido de esos centros. Y eso no se debe de dar. La ley contempla todas estas anomalías para que sean sancionados, para que sean investigados y llevados a las autoridades competentes, para que paguen por la violación y la corrupción. Y la ley 42 también especifica toda clase de sanciones a nivel disciplinario. Así que yo recomendaría que en un centro carcelario no deben de pernoctar, no deben de demorar muchos años trabajando en un centro. La rotación tiene que ser constante, ya que los penitenciarios en muchas ocasiones, estos muchachos trabajan 8 por 8, 15 por 8, 12 por 6, y la policía también hace su turno largo, pero si tú lo dejas permanentemente en un área, viene el amiguismo y se presta para la debilidad y para que entren toda clase de sustancia y armamento. Y entonces, familiares, penitenciarios, Policía Nacional, son las únicas personas que tienen acceso, versus la cantidad de camiones, vehículos que entran a estos centros penitenciarios. Ahora que usted menciona la corrupción, este es un problema grave en los centros penitenciarios. ¿Qué estrategias cree usted que serían efectivas para reducir la corrupción entre todos estos actores del centro carcelario, custodios, policías, personas civiles que trabajan dentro de estos centros, los abogados e incluso los familiares de los reclusos? ¿Qué propone usted como estrategia para reducir este flagelo? Bueno, mire, primeramente, y se lo digo para que la ciudadanía esté anuente, los mismos familiares, los abogados, los colegas, eh, tienen que tener esta mentalidad de que un centro carcelario tiene que ser algo muy respetado y no caer en el flagelo de las situaciones ilícitas. Yo recomendaría eh, más entrenamiento a todo el personal que trabaja en los primeros perímetros de los centros carcelarios. Subir la cantidad de personas que laboran en la entrada, llámese Policía Nacional, porque son los que están ahí en primera línea con los custodios, y tener más cantidad de personas femeninas, en el aspecto de que cuando va a entrar, llámese los administrativos, estas femeninas tengan la capacidad de conocer quién puede llevar una situación dentro de sus maletas, dentro de su cartera, refiriendo a la femenina. La ciudadanía regularmente, siempre cuando va a ver a sus familiares, quiere llevarle lo mejor. Entonces, otra parte que yo recomendaría era disminuir la cantidad de alimentos que entran en los centros penitenciarios,
porque las cárceles tienen días específicos para introducir los alimentos por galería. Cada 15 días una galería, cada 15 días otra galería. Entonces, uno de los puntos importantes es que se reduzca la cantidad de alimentos porque son bolsas inmensas y la ciudadanía que quiere meter algo ilícito también se prepara. Como decir, la delincuencia va a pasos adelantados. Entonces, tenemos que ir preparando Policía Nacional, los custodios y personas que están laborando ahí en la entrada, en el primer perímetro, en el aspecto. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido casos en donde cuando va a entrar el alimento, tenemos gaseosas de litros con doble fondo. Entonces tenemos que preparar a las personas en el conocimiento, cómo tú detectas un momento dado una situación de esa, 1 litro de soda de doble fondo. Tener la malicia y la pericia de entrenamiento cuando usted va a revisar los alimentos, porque hemos visto casos de donde entran presas de pollo con sustancias ilícitas dentro de la misma proteína. Y así sucesivamente, usted ve que dentro de un abanico se le ingenian para introducir esta sustancia. Entonces, este personal tiene que ir entrenándose en centros de enseñanza carcelaria, llámese en América del Sur, llámese en otras latitudes, en donde van paso adelante de la delincuencia para sí mismo detectar cuando entran situaciones de alimento, pueda ser sacada la sustancia ilícita. Los camiones, yo insisto mucho en los camiones y se lo digo a la ciudadanía, a los conductores de camiones, que el que se mete en ese mundo cae. Tienen que ir entrenando más al sistema penitenciario en ese aspecto. ¿Ah? Yo no soy el profesional que soy experto en ver la malicia, cómo actúa el cuerpo, cómo actúa la mirada, pero estos son estudios que se hacen y esos estudios nos permiten a nosotros, con una buena inteligencia, con un personal capacitado y neutralizando. Otra, nosotros tenemos que ir mirando a nivel económico a los penitenciarios y no tanto a la policía, porque ya a nivel nacional están siendo bien remunerados, pero los custodios tienen esa dificultad. Todavía no ha habido manera de ir a acomodarlos a nivel de salario. No deberían caer en ese vaivén de dejar pasar cualquier cosa ilícita, pero el salario deben de acomodárselo. Así que personal preparado, más personal, regularle el salario a los penitenciarios, tener más personas femeninas en la entrada, Policía Nacional, que tengan esta capacidad de verificación y el compromiso de no caer en el mundo de la corrupción. La inteligencia necesita de ello para completar su trabajo, porque la inteligencia verifica internamente y también hace su trabajo por fuera. A estas personas que son administrativas, a estas personas que entran a la cárcel a hacer un trabajo de construcción, llámese el trabajo que sea, también tienen que ser verificadas. A veces dejan que pasen porque lo conocen o porque fue contratado, pero no sabemos en el fondo cuál es el pensamiento. Mire, la República de Panamá, y se lo digo a aquellos oyentes, siempre hay personas que tienen amigos, familiares consanguíneos dentro de los centros carcelarios. Y si son manejados por la delincuencia interna, los privados de libertad, que manejan mucha plata allá adentro, caen en el flagelo. Si bien usted hace mención del gran poder que existe dentro de las cárceles, esto nos dice sobre las pandillas, en relación a ese control de pandillas.
dentro, que ya están cumpliendo, que están privados de libertad, pero que siguen organizándose, se mantienen activos, digamos, su membresía dentro de los centros carcelarios. ¿Cómo se puede controlar la influencia de los capos encarcelados que continúan dirigiendo operaciones delictivas y ordenando ajustes de cuentas desde el interior de estos precintos? Bueno, lo primero que en los centros carcelarios que hay que neutralizar es la comunicación. La ciudadanía que tiene el pensamiento de meter cosas ilícitas en los centros carcelarios, lo primero que hacen es tratar de meter una computadora con un módem, con un sistema de internet para que tengan wifi, celulares de alta gama. Con estos aparatos tecnológicos, ya los capos, los que están en pandilla, tienen comunicación ya. Automáticamente ya tienen comunicación. Y estos privados de libertad allá adentro con comunicación comienzan entonces a dirigir su organización. Porque sabemos que en los centros penitenciarios, llámese Colón, llámese La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, tenemos la situación de que existen dos grandes pandillas, Calor y Bagdad. Y de ahí sucesivamente las ramificaciones que existen para colaborar con ellos, que sí en un tiempo tuvieron pugna por el control, tanto afuera en la sociedad como adentro de las cárceles, y tuvimos situaciones horribles en esa época. 14 muertos en el área de La Joya, de La Joyita, heridos. Entonces, ese control del mando sobre las cárceles entre Bagdad y Calor trajo esa situación, más las otras pequeñas bandas, ramificaciones que ellos actúan por ordenanza de ellos allá adentro. Entonces, un plan muy importante es tratar de que las autoridades competentes en cada uno de los centros carcelarios verifiquen a la ciudadanía que va a visitar a esos señores, partiendo por ahí. Otra, vamos a dividir que en los centros carcelarios X cantidad de privados que tienen poder ilícito, son jefes de banda, que sean ubicados en otros lugares. Existe Punta Coco, pero Punta Coco es un lugar que constantemente está verificado por los derechos humanos y no existe gran capacidad para esos centros. La Nueva Joya tiene centro carcelario específicamente para estos señores jefes de banda, pero falta el recurso de inteligencia porque allá adentro están los que supuestamente son poderosos, pero usted ve que después que están allá adentro tienen tecnología y después que tengan comunicaciones con sus familiares, con los contactos, pueden mover. Usted ve que en los centros carcelarios hay situaciones que uno se queda asombrado. Constantemente hay drones dando vueltas en la noche, en el día, ya no respetan, porque tienen este contacto de comunicación para proceder con la droga, para hacer ejecuciones, para tener el mando. Entonces, si la inteligencia verdaderamente tuviera esa función de verificar a cada uno de ellos y donde ellos detecten de que este ciudadano es jefe de una banda, tenerlos aparte, porque dentro de las cárceles hay una mezcla grandísima de privados primarios, privados que ya son residentes, que están mezclados con personas jóvenes, están mezclados con personas que van por primera vez. Entonces ellos tienen el control cuando se dan cuenta que los privados son primarios, pues se dejan manipular. Y tenemos que neutralizar la tecnología que entra a los centros carcelarios, tan sencillo como eso. Y después que tengamos personal que no entre en la corrupción, cambiándolo constantemente y neutralizando, las cosas varían. Usted ve que después que se hace una gran requisa en un centro,
Una requisa donde entran 900.000 policías. Esa semana hay tranquilidad y verifique la inteligencia, que después de una requisa usted ve que afuera la delincuencia tiene un bajón. ¿Por qué? Porque le cortaron la tecnología, no hay comunicación. Así que yo le digo a los miembros de la Policía Nacional que en estos momentos nos están oyendo, a estos jóvenes penitenciarios, que el 90% viene de extractos humildes de estos campos del norte de nuestra república, que por favor no caigan en el mundo delictivo por un par de pesos, quedan pagando condena, porque el que hace algo ilícito en la cárcel va a pagar, va a ser procesado y lastimosamente va a quedar en el sector E de la Nueva Joya, donde están todos los funcionarios públicos, llámese de policía, bombero, personal administrativo de cualquier institución donde usted haya violentado las leyes panameñas, usted queda en ese centro, pagando por tener estos malos pensamientos. Se dice que un objetivo fundamental del sistema penitenciario es la resocialización de los privados de libertad. ¿Por qué cree que no se ha podido lograr una resocialización efectiva en Panamá y que eh, qué cambios usted considera sean necesarios para que los programas de resocialización tengan el impacto y hayan más personas privadas que puedan herrumbar, que puedan corregir su vida? Bueno, primeramente para la ciudadanía, a ese público oyente que carece de información, tanto a los familiares que tienen privados de libertad y se preguntan lo mismo. Necesitamos más personal profesional capacitado en el mundo penitenciario, llámese trabajadoras sociales, llámese psicólogos, llámese penitenciarios con un buen índice académico en preparación de cárceles, donde nosotros consigamos personal capacitado. No digo que los que están no tengan esa preparación, pero necesitamos más recursos humanos, más recursos humanos. Vamos a poner un ejemplo para la ciudadanía, para que sepa la ciudadanía, mire cómo se maneja esto. Colón, ahora mismo, tiene 2 psicólogos. La población de Colón, ahora mismo, está llegando prácticamente 1.200, 1.300. La Nueva Joya, que se divide en sectores A, B, C, E, D, existen alrededor de 4 psicólogos, donde la población en esa área es 3.900, cuidado 4.000. Las redes sociales hablan de 4.000 en el área de la Nueva Joya. Y cuando no hay personal para hacer lo que la ley les manda, la ley 55 en el artículo 1 habla concerniente a todo lo que es seguridad, a la rehabilitación, a la resocialización de los privados. Entonces necesitamos más personal para que no solamente vean el expediente para la evaluación, para la conmutación, para llevarle el estudio social, para llevarle el estudio psicológico, para que el abogado le vea el estudio legal, sino que un personal profesional que solamente se dedique a los programas de rehabilitación y los programas de resocialización de estos privados. Entre más cantidad de personas haya profesionales, tienen la capacidad de hacer los programas, como dice la ley 55. La ley 55 te habla a ti de que hay que hacer programas. La ley 55 te dice que en una cárcel tiene que haber criminólogos, no hay, no existen. Que la ley 55 dice que en cada centro, por cada celda, deben haber 3, 4, cuando la aglomeración
de centros penales sobrepasa los límites de lo que dicen los derechos humanos. Violación de los derechos humanos, violación de toda clase de leyes, la ley de Mandela, la ley de Van Gogh, que dice que no debe haber tortura, que no debe haber prisioneros con efectos psicológicos. Entonces, entre más cantidad de personas exista para estos programas, se puede dar charlas motivadoras, charlas antidroga, charlas para que un privado que haya entrado por asuntos de violación sea preparado mentalmente, sacarlo de ese mundo, de esa enfermedad que tienen los que caen por delito sexual. Programas de motivación, programas de estructura familiar. Todo eso se puede dar porque la ley lo contempla, pero si el personal que está ahí está para verificación nada más de la carpetilla de cada privado, para que no se le viole los derechos humanos, para que trabajen a nivel comunitario, para que estudien adentro de los centros carcelarios. Tengo entendido que la Nueva Joya, los estudiantes y los mismos familiares preguntan que por qué las clases no habían empezado. Tienen creo que un primer trimestre que empezaron, pero ya ahí hay una mora, una violación, porque no lo ponen a estudiar. Te caen los abogados por violación, porque no los papeles no están al día para pedir una audiencia, para que salga con un porcentaje, para que salga con un 50% de la pena adecuada, de su pena total. Entonces, si no tenemos la cantidad de personas, mucho menos podemos planificar programas, porque lo hay. Los trabajadores sociales, los psicólogos están preparados para hacer programas de rehabilitación, de resocialización. Y nadie es un buen instrumento que utiliza el sistema, pero tampoco se dan abasto. Y los familiares exigen que ellos se preparen con INADE de la carrera técnica que ellos quieran. Ellos se preparan allá adentro de soldador, salen de chef, tú lo preparas para plomería, para mecánica, incluso a nivel tecnológico, pero INADE no se da abasto. Entonces tenemos que tener más personas en los centros carcelarios, poner énfasis en estos profesionales, porque la cantidad de privados cada año va aumentando. Tenemos muchos jóvenes entrando a los centros carcelarios con condenas de 10, 15, 30 años, 30 años. Y esos pobres muchachos, digo pobre en el sentido humanitario, tenemos que ir preparándolos porque van a seguir informando y diciendo que las cárceles son las universidades del crimen, porque no se preparan allá adentro. Así que yo le pido a la ciudadanía que escuche esto y verifique. Tenemos que pedir más personas para que trabajen en los centros carcelarios. Las universidades no preparan a la gente para trabajar en la cárcel, pero yo sé que si usted nombra un profesional, él va a tener la capacidad de prepararse él solo para darle el beneficio de la educación, el beneficio de verificación y el beneficio de resocialización y el beneficio de programas, tanto para ellos como para el familiar, porque existen visitas familiares. Magister Peralta, usted nos ha hablado de una falta de recursos humanos, usted nos ha hablado de la carencia en cuanto a tecnología, usted nos ha hablado de la ausencia de recursos materiales para llevar adelante una serie de programas. Yo quisiera que usted me hablara en este momento respecto a la infraestructura. ¿Cómo estamos en el país? ¿Estamos bien en materia de infraestructura carcelaria? Bueno, lo voy a decir para las personas que me escuchan, a los familiares, para todos los que verdaderamente están interesados. Le digo a la comunidad que tenemos una gran deficiencia, una debilidad en infraestructura. Te voy a hacer una pequeña reseña histórica para que las personas que nos escuchan sepan por qué tenemos esta falla. Vamos a tirar el tiempo hacia atrás en el tiempo de los militares
que de por sí todo no fue malo. Pero bueno, la historia es la que califica. Tenemos centros carcelarios dentro de cuarteles policiales, que en su tiempo eran cuarteles militares. Chiriquí tuvo un tiempo en un cuartel. Se le hizo un cuartel nuevo. Pero ese cuartel de Chiriquí es nuevo, pero hay que darle mantenimiento. Si procedemos con una estructura moderna, tenemos que seguir el mantenimiento. Bien, vamos a Veragua. Veragua todavía está dentro de un centro policial, el centro carcelario. Entonces, ya nosotros le digo a la ciudadanía, le digo al gobierno entrante, a las personas encargadas, a las autoridades competentes, de que ya tenemos que ir viendo dónde se puede proceder a sacar la cárcel de Veragua y tenerla como dicen los derechos internacionales, como dicen los convenios, como dicen los tratados, todas estas leyes que te mencioné, para que esa cárcel no esté dentro de un cuartel. Ya eso es una violación, porque si nosotros tenemos una cárcel bien estructurada, eso tiene que ser con normas internacionales para que cada privado de libertad dentro de una celda tenga las comodidades que nos exigen los derechos humanos. Bien, procedamos entonces a la provincia central, llámese Herrera, Las Tablas, Los Santos. En Las Tablas todavía está la cárcel ahí en el cuartel. No debe de ser. Herrera mandó a su privado de libertad hacia el área de la Nueva Joya. Solamente están ahí los que caen de fin de semana, preventivamente, cierto tiempo y de ahí lo trasladan para Panamá. Aguadulce todavía tiene su centro carcelario dentro de un cuartel. Tienen terrenos que en Llano Marín tienen un programa muy bueno. Casualmente, yo trabajé en la cárcel de Aguadulce. Tienen un programa de cosecha, un programa de rancho donde el privado que rinde los requisitos a nivel jurídico es trasladado a esta celda rancho, donde ese privado se prepara en la agricultura, donde se prepara a nivel científico de la cosecha. Pero el cuartel de Agua Dulce tiene los reos ahí atrás. Y así vamos avanzando. Chorrera tuvo que sacar, porque la infraestructura de Chorrera se estaba desplomando, fueron trasladados a la Nueva Joya. Y ahí avanzamos. Tinajita, bien, está la policía y solamente es una cárcel. Pero Tinajita no es un centro para tener una cárcel, porque su estructura no fue hecha para eso. Regresamos al mundo de Colón. Es un edificio inmenso, primer piso, segundo piso, tercer piso. Esa cárcel, en el gobierno de la presidenta Mireya en su momento, ella quiso proceder para hacer algo que aliviara el hacinamiento de la cárcel que existía en ese momento en Colón y trasladan a estos privados a ese edificio. Hoy día, ese edificio hace muchos años, ese edificio no es hecho para una cárcel. Ese edificio era una fábrica de logística del ejército norteamericano. Ese edificio, todo lo que le pasa en la revista a ese edificio, los derechos humanos cayeron ahí, hicieron su revisión y los informes que ellos hacen va dirigido al Ejecutivo para que procedan a subsanar los daños de la cárcel de Colón. Es un edificio que está hecho, que lo hicieron para algo logístico. Eso procedían a hacer chocolate, dulce, procesaban la leche, la repartían. Una fábrica. Ese lugar no está hecho para un centro de cárcel. En Colón iban a hacer una cárcel nueva. ¿Qué sucedió? No sé qué pasó. Las Naciones Unidas trajo un personal técnico, porque no es lo mismo un arquitecto que conozca de cárcel que un arquitecto que te va a hacer un edificio lujoso. Este arquitecto era especialista en hacer cárcel. ¿Por qué? Porque son una persona idónea. Una cárcel se tiene que hacer con un material especial. Ustedes visitan la Nueva Joya, que supuestamente era un material especial.
y la Nueva Joya está lleno de agujeros, lleno de, como dicen los privados de libertad, lleno de tumbas, huacas, caleto. ¿Por qué? Porque el material es débil. Y a medida que va pasando los años, más débil se pone. Entonces, a resumidas cuentas, le digo a la ciudadanía que me escucha que estamos carentes de infraestructuras especiales para cárcel, como nos mandan las normas internacionales. Por eso es que constantemente somos sancionados. Los derechos humanos vinieron la última vez y que ellos pedían modificación en la isla de Punta Coco. No sé si se le hizo lo que pidió las Naciones Unidas, los derechos humanos. Creo que tienen que subsanar eso, porque no es tampoco cualquier cantidad de personas que están en Punta Coco, pero tienen que hacer las adecuaciones de infraestructura. La ciudadanía que no escucha sabe bien que las cárceles no están hechas modernamente. Yo, a título personal, que tuve la oportunidad de conocer ese mundo, los centros de cocina de una cárcel deben de estar prácticamente en la entrada, no al final de una cárcel. Te va a la Nueva Joya, la cocina queda al final de un pabellón. Sector A, al final está el comedor, está la cocina, perdón. Entonces, eso tenemos que subsanarlo. Ya el mundo moderno nos indica a nosotros que tenemos que ver mucho concerniente a la seguridad, preguntar mucho sobre inteligencia, porque se manejan muchas cosas. Cuando hay mucha mercancía dentro de un centro penitenciario, porque las infraestructuras no son adecuadas, hay problemas. ¿Cómo es posible que en una infraestructura de un centro carcelario, para recibir a su familia, para recibir a sus hijos de los privados, no tenga un lugar adecuado para que la familia, el hijo va a ver esa infraestructura horrible? Y los centros carcelarios modernos? A mí me tocó ver un centro carcelario, claro, seré muy exagerado, pues, pero me tocó ver uno en China. Ese es algo que uno se queda con la boca abierta. Ese es un mundo que tiene mucho capital, pero tenemos que imitar las cosas buenas para que no violentemos los derechos internacionales, pero de infraestructura, tanto los centros carcelarios nuevos ya están falta de mantenimiento. Yo soy abogado litigante. Me tocó ir a la Nueva Joya. Yo voy constantemente y si no prestamos atención, la cerca de esos centros penitenciarios se nos va a caer. Me tomé la molestia de contar vehículos dañados a la entrada, cantidades de vehículos dañados. Tenemos que meter capital, interés de las personas que están, aprovechando que las personas que están entrando nuevo en esta administración, que pongan mucha énfasis a los privados de libertad, a los centros estructurales. No, que la cárcel te quita mucha economía y no genera nada. No lo veamos desde ese punto de vista. Ciudadano que me escucha, si nosotros no metemos capital a la infraestructura, nosotros no vamos a generar personas sanas, personas que embonen en la sociedad, personas con deseo de trabajar. Yo te lo digo, allá adentro hay gente muy capacitada, pero si tú no le das la oportunidad, se van a quedar como entraron. Y si nosotros no invertimos, vamos a tener una juventud con mucha capacidad delictiva. Ese es el problema que tenemos, que ni la autoridad competente ahora mismo pueden controlar esta situación. Vamos a educarlo, pero tenemos que tener una buena infraestructura. A un buen colegio tiene que estar bonito, tener todos los recursos, tener todas las adecuaciones para que tengamos ciudadanos de buena línea. Así que me escuchan las personas, verdaderamente esta es la realidad. ¿Cuál es su visión del sistema penitenciario en Panamá a futuro? Bueno, a futuro, las autoridades competentes que me escuchan, a los
familiares de los privados de libertad, a los familiares en sí. El futuro, si no ponemos ese énfasis de que tenemos que darle prioridad a las cárceles para tener una buena proyección, necesitamos capital. Y cuando hablo capital, ese capital lo vamos a dividir para capacitación, para infraestructura, para vehículos rodantes, para nombrar más custodios. No es posible que un custodio nocturno solamente haya uno por pabellón, porque no hay más. Un solo custodio no puede dar la seguridad que se requiere. Él va a cerrar ese portón y la seguridad interna de los mismos privados ponen su seguridad hasta con mayor fortaleza que el custodio. La capacitación, como dije, abrir el currículo en materias académicas dentro de un centro penitenciario, o sea, dentro de su academia, meterle un peso académico fuerte para que el privado tenga conocimiento. Eso nos va a llevar a nosotros a un futuro adecuado cuando las personas que están ahora mismo entrando al poder vean que el futuro de un centro penitenciario a nivel nacional, si no le ponemos estas ganas, esta economía, nos vamos a quedar igual. Vamos a tener depósitos humanos con mayores estrategias de inteligencia, con mayor estrategia de recursos humanos, con mayor estrategia de infraestructuras modernas. Nosotros podemos tener, en conjunto con los buenos programas de resocialización, de rehabilitación, podemos tener un futuro agradable para estos privados. Que no sean las cárceles el hotel de la delincuencia. Tenemos que poner el énfasis. Todo un componente integral. Integral. Ahí entra todo lo que es economía y finanzas, Ministerio de Educación, Policía Nacional, sistema penitenciario, a nivel de inteligencia, llámese Policía Nacional, llámese la inteligencia penitenciaria, que pueda que tenga su departamento con falta de recursos. Hey, todas las personas que están involucradas en este mundo para darle seguridad a la cárcel. Si nosotros no ponemos seguridad en las cárceles, vamos a tener situaciones afuera de la sociedad. Y la sociedad no queremos que los mandatos salgan de allá adentro. Así que mayor cantidad de recursos, personal, proyecciones modernas, cumplimiento de los derechos internacionales, podemos nosotros tener un futuro agradable a los centros penitenciarios a nivel nacional, que creo que son 19. Mi mayor Peralta, muchísimas gracias. A manera de conclusión, lo que debería ser un mecanismo, no solamente para cumplir con una pena impuesta por el sistema de justicia, sino también para resocializar al individuo y después insertarse en la sociedad, es simple y llanamente un fracaso. Tener un sistema penitenciario débil fortalece a la delincuencia. Es nuestra conclusión. Magíster Peralta, ha sido un placer tenerlo con nosotros y escuchar sus valiosas perspectivas sobre el sistema penitenciario en Panamá. Agradecemos mucho su tiempo y su conocimiento. Muy amable a todo el personal de CONAPOL. Me siento complacido de que los oyentes tengan la facilidad gracias a los programas de radio y de tecnología de CONAPOL, tengan este conocimiento. Así que me siento agradecido, complacido y estamos a sus órdenes.
Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Panamá Segura. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios. Hasta la próxima.